nos encontramos en la parte ya del flop. Vamos a empezar a diferenciar entre IP y OP. Muchos jugadores tendrán una noción acerca de lo que es IP y OP, pero estaría bueno que empiecen de cero, ¿sí? Me refiero que muchas veces los preconceptos nublan un poco la visión acerca de qué diferencia entre IP y OP. Bien. Lo más importante de comprender es que hay dos escenarios muy marcados, o sea, dos escenarios, ¿sí?, muy marcados de distinción, ¿sí?, que son los botes normales y los seriopods. Bien, entonces, ¿por qué les hago esta distinción como muy notoria? Porque no es lo mismo, ¿sí? A estos vamos a llamarles IP, ¿sí?, y a estos OP. Lo importante de empezar a comprender lo que son cuatro tipos de flops, ¿sí?, distintos. Y ven que les pongo seriopod. Ahí está. Bien, tenemos por un lado los seriopods y por un lado los botes normales, ¿sí? Bueno, esto es muy importante porque como el curso está referido a stakes particulares, nosotros vamos a tener que comprender cómo se mueven en estos stakes, ¿sí? El curso está apuntado a los niveles bajos, ¿sí? Entonces, el curso que les quiero mostrar es acerca de cómo jugar el normal pot en IP, en OP, en serie pot IP y OP. Bien, para eso vamos a tener que entender que hay una diferencia entre ambas, ¿sí? Hay una diferencia entre IP y OP. Bien. Lo más importante, a ver, imagínenselo así, ¿sí? Imagínense que esta fuese una barrita, ¿sí?, de equity. No estoy diciendo que sea así, sino que para que lo comprendan de esta manera. Imagínense que la equity fuese como si fuese un balde que se llena al 100% en algún recipiente, ¿sí? Esta sería la equity. Lo que me permite IP es materializar más. Mucho más me permite materializar, ¿sí? Que jugando P, ¿sí?, tengo menos porcentaje de materialización. O sea, imagínense que de lo mismo, un poquito menos lo empiezo a perder, entre comillas, ¿sí? O sea, como si la equity bajase un poco más. Y eso tiene un porqué, tiene una razón. Como nosotros IP tenemos una ventaja, que es la posibilidad de jugar check behind, ¿sí?, nosotros podemos materializar más manos sin ver acciones, ¿sí? Mediante que OP, si chequeamos, muchas veces no tenemos la posibilidad de chequear behind y ver una cuarta carta, ¿sí? Entonces, muchas veces que jugamos una mano débil, que no tenemos nada, chequeamos, hacemos fold. En cambio, cuando estamos IP, podemos hacer check, vemos la cuarta carta, el jugador puede volver a chequear y volvemos a tener posición. Entonces, el juego que es IP tiende a materializar más y el juego P tiende a materializar menos. Que eso no significa que, porque claro, se lo pueden imaginar que no, pues se materializa así, ¿sí? Para que pongo la... No, se materializa mucho menos OP, ¿sí? Algo así que se imagina. No, eso no es así, ¿sí? Es un poco nada más, un poco. Obviamente que ese poco va a variar de esta brecha de acá a acá, va a variar según quien lo juegue el OP, ¿sí? Lo mismo IP. Estamos hablando ya de temas de póker que son materializar equity, etc., ¿sí? No me voy a adentrar mucho en lo que es la equity porque no es algo que... son temas bastante complejos a la hora de explicarlos y no es la intención en estos videos, ya que la intención es clarificar bien qué vamos a hacer, qué estrategia usar, ¿sí? Digo qué vamos a hacer porque es muy importante tener un plan de esto, ¿sí? Conocer que se materializa mejor IP por el check behind, porque podemos ver una cuarta carta, porque tenemos posición de vuelta en el caso de que chequee, eso es importante, ¿sí? Adentrarnos en la profundidad de cuánto se materializa, cuánto no, bueno, eso ya no es importante en estos niveles.
nos podemos enfocar en otras cosas más importantes en WinRAR, ¿sí? Estos niveles todavía no requieren eso. Ahora, hice una distinción bastante notoria entre StribePods y POP y normal y botes normales, ¿sí? Lo primero que tendríamos que entender es que cuando nosotros vamos a hacer una apuesta, tanto una apuesta como un check, vamos a estar en estos 4 escenarios bastante notorios, ¿sí? Entonces, como tenemos distintos rangos, ¿sí? Distintos rangos van a tener algunas cualidades, ¿sí? Entonces, yo les quería mostrar un par de diferencias, ¿sí? Para que vayan observando cómo vamos a movernos, ¿sí? Porque fíjense que el flop es tanto la defensa como el ataque. Lo mismo en StribePod es el ataque y la defensa. Entonces, se los muestro así porque son los botes más frecuentes. Claro que tenemos ForwardPods también para jugar, pero como es muy ínfimo, no es necesario. Después también tenemos una variable más en NormalPods que sería Multiway, que es lo mismo. Pero sí que estos escenarios los van a ver muy seguidos, ¿sí? El NormalPod 1 vs 1 y el StribePod 1 vs 1. Entonces, en estos niveles, ¿sí? Tienen tendencias. Eso es muy importante. ¿Se acuerdan que el video anterior hablaba acerca de lo que es el tipo de jugadores que hay y el metagame que hay? Si nosotros reconocemos eso, vamos a empezar a entender en qué ecosistema nos movemos, ¿sí? Y qué tendencias tienen los jugadores. En este caso, ¿sí? Todos los jugadores en el flop tienen tendencias a foldear más, ¿sí? Esto es muy importante que lo vayamos teniendo claro, ¿sí? Porque son cualidades del stake, ¿sí? Entonces, estas cualidades me dicen que en la defensa generalmente son todos jugadores nits. Ni siquiera defienden la frecuencia y foldean muchísimo de más, ¿sí? Entonces, ya vamos a partir de la base que la defensa en todo lo que es el flop, en cualquiera de estas ramas, es más alta, ¿sí? Entonces, eso ya es un muy buen dato a la hora de comprender cómo apostar, ¿sí? Porque si ya sé que en la defensa el nivel entero, el ecosistema, el metagame foldea muchísimo de más, bueno, primera ventaja. De eso se trata, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a aprovechar las ventajas mediante tengamos información. Bueno, les cuento. O sea, yo me jugué el año pasado 500.000 manos entre en L2 y en L50. Y bueno, pero para hablar más del L25, jugué 400.000 manos en estos stakes. Y lo importante es que tienen un metajuego bastante claro, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hablar en el curso, que ese metajuego, al estar tan velado, me refiero tan claro, tan obvio, vamos a empezar a adentrarnos en cada leak del stake, ¿sí? Cuando digo stake me refiero al grupo en L2 en L25 y empezar a ver dónde podemos atacar, dónde podemos jugar lag, ¿sí? ¿Se acuerdan que vamos a usar nuestro juego lag solamente donde podamos? Entonces, ¿qué pasó ahí con el IP? Bueno, entonces, una vez que nosotros tenemos la comprensión de esto, vamos a empezar a ver algo que es paralelo, ¿sí? Voy a mover la webcam. Ahí está. Lo mismo en la defensa pasa en el ataque, ¿sí? A ver, voy a traducirlo ahora. Nosotros tenemos la misma situación en ataque y en defensa, ¿sí? Entonces ya, para que lo vean, vamos a ponerle que rojo es el ataque, ¿sí? Y este fuese la defensa, ¿sí? Vamos a ponerle mejor el blanco para no confundir.
y vamos a decir que la defensa en todas estas áreas generalmente es absurdamente neat, ¿sí? Entonces, lo que me permite a mí saber esto es poder atacar y poder robar más cantidad de botes al tener esta información, ¿sí? Entonces hay maneras lógicas, etc. ¿Sí? Decís, o sea, hay 1755 flops posibles, de los cuales nosotros vamos a hacer una estrategia general acerca de esto, ¿sí? Ya sé que aproximadamente 1800 flops no vamos a hacer uno por cada uno, pero vamos a comprender que todas las defensas de los flops, todos foldean de más, todos los regulares, sean nits o ties, foldean de más. Entonces ya es demasiada ventaja saber eso. Entonces, nosotros vamos a aprovechar eso. Bien, entonces, ¿en dónde lo vamos a aprovechar? Bien, el primer spot que vamos a utilizar a favor es estos dos, ¿sí? Vamos a extraer mucho win rate vamos a usar el rojo, ¿sí? En cuestiones de re robo, vamos a robarle bastante todo lo que quieren foldear, ¿sí? IP, los jugadores obviamente, nosotros vamos IP atacando, ellos están OP, entonces foldean de más, ¿sí? Esto ocurre contra todos los regulares, contra los recreacionales también podemos hacer esto en menor medida, ¿sí? No es tanto de re-robo, sino tanto de por valor. Tampoco me voy a adentrar mucho a ejemplificar todo, ¿sí? Vamos a ir en orden. Pero para que tengan una noción de lo que es IP contra OP. Contra todos los regulares es folden de más, ¿sí? Entonces los bluffes lo vamos a apostar como línea general. Ahora, OP no. OP cambia acá. Vos decís, pero foldean de más. Sí. Sí, pero es muy importante que no nos vamos a exceder, ¿sí? Vamos a jugar un juego más, véanlo, más equilibrado, ¿sí? OP. Porque ya acá podemos hacer varios errores, ¿sí? Entonces, podríamos decir que bluffes podemos apostar casi todos en el flop, IP, en serie pot y en normal pot. Pero OP no. Estamos hablando de 1 versus 1, ¿sí? Vuelvo a aclarar. 1 versus 1, IP, podemos apostar de más, ya que foldean de más. En serie pot y en botes normales. Cuando nosotros estamos OP, 1 versus 1, vamos a tender a jugar muchas veces check, ¿sí? Excepto en serie pot, ¿sí? En serie pot vamos a tender a betear. No 100%, pero vamos a tender a betear más de un 60%, ¿sí? Entonces estoy hablando de valores genéricos, ¿sí? Todos los jugadores generalmente apuestan un poquito de más IP, pero no lo suficiente, ¿sí? No explotan los leaks que hay en el stake. Entonces, esto ya es muy importante a la hora de comprender el meta de juego, que los jugadores van a estar beteando, pero no tanto. Van a apostar, pero no tanto. No van a explotar todos los falls que hay, ¿sí? Entonces, nosotros al comprender todo cómo funciona el flop de esta manera, vamos a tener una noción muy clara a la hora de armar el juego, ¿sí? De entender por qué muchas veces tenemos que hacer un sizing dentro de todo bajo contra muchos regulares, porque folden de más, ¿sí? Entonces hay muchas manos en el flop que voy a tener un sizing predeterminado, así que ahora lo vamos a ir viendo eso. Entonces, quedó en líneas generales que vamos a bluffear bastante el flop cuando estamos IP 1 versus 1, lo mismo en serie pot. OP cuando normal botes vamos a jugar más equilibrado, y en serie pot OP vamos a apostar en valores entre 80 y 60, ¿sí? entre esa gama de bet vamos a encarar los rangos, ¿sí? ¿Cómo podemos saber esto? Muy simple, vamos a hacer un ejemplo. Imagínense que vamos a apostar, ¿sí? Vamos a agarrar este rango de 6,6, ¿bien? Vamos a decir que vamos a meter un 75%. Para eso podemos tirar un flop, ¿sí? Vamos a poner un flop, cualquiera, ¿sí? J10, no, J18, ¿sí? J18, muy bien. Vamos a decir que vamos a apostar todo, excepto, ¿sí? A las manos, o sea, J18, acuérdense.
menos algunas manos, ¿sí? Entonces, 9 podemos chequearla tranquilamente. Podemos chequear una mano como As-10, ¿sí? Podemos chequear una mano como As-J tranquilamente, As-Dama, ¿sí? Y ahí ya están viendo que estamos beteando un 70%, ¿sí? Podemos blufear las damas también, ¿sí? Estoy poniendo para que vean lo que es chequear, ¿sí? Lo mismo está. ¿Sí? Ahí tenemos un 75-25 de bet. Entonces, eso es a lo que me refiero, que vamos a tender a jugar si bets altas. Generalmente nuestros rangos van a ser tights, así que no vamos a tener tanto problema de bluffes. No es que vamos a tener rangos bestiales de 3-bet inmensos. Entonces eso es muy importante, ¿sí? Este video igual después lo van a rever por muchas cosas que vamos a hablar en el post-flop. Así que ténganlo como un esquema y una noción acerca de que todos betean menos de lo que deberían betear los jugadores y foldean bastante, ¿sí? Eso sería el metagame. Nosotros vamos a aprovecharlo beteando de más el flop. Es normal el bot, es 10 pots. OP vamos a jugar un 50%, 40% de Cbet, mucho más tight a comparación de lo que es IP. Y Open Serie Pot vamos a usar valores bastante loose, ¿sí? O sea, loose me refiero a este OP del normal bot, ¿sí? Porque nuestros rangos van a ser tights, foldean de más, entonces todo eso asuma que betiemos de más, ¿sí? Más adelante, cuando muestre un par de manos, vamos a entender los sizings. Podrían sacarle un screenshot a esto y tenerlo como base de lo que es el metajuego y cuál va a ser nuestro juego. Igual lo vamos a ir viendo durante todos los próximos videos, ¿sí? Así que nos vemos en el próximo video.